Severo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Darío. Pues sí, estamos en época electoral, Darío, con frases cortas y pegajosas, y la idea es transmitir a tu auditorio un marco de referencia que les permita analizar lo que escuchen y una vez que haya presidente o presidenta, analizar también las propuestas que se hagan en materia energética. Y sabemos que en México ya hay un gran acuerdo nacional que se llama la Constitución y ahí se establece que México es una economía mixta. Eso quiere decir que participa tanto el sector público como el sector privado como el sector social. Ahora, hay otras definiciones o conceptos que sería interesante tocar y que esos son los que han provocado tensión en estos últimos años. Y como sabemos, cuando hay tensión y discusión y conflicto político y legal, el sector energético lo resiente y se pierde el tiempo. Me parece que hay que definir cuestiones tan básicas como qué va a significar soberanía energética. Soberanía energética, Darío, va a ser que, visto como ciudadano, que yo tenga los insumos energéticos al precio, a la calidad y en el lugar que yo los necesite cuando los necesite. O soberanía energética va a significar que el Estado o el gobierno produzca ese insumo y ya con eso se alcanza la soberanía energética. Eso lo tendremos que definir. Por ahí también cruza una idea que es importante, que es esta idea de la autonomía energética, Darío, que es una idea jabonosa y es una idea complicada porque la autonomía energética nunca se alcanza. No ha habido una sola potencia que la tenga. No la tiene China, no la tiene Estados Unidos. Y la autonomía energética puede ser una idea que ponemos en un pedestal y la seguimos adorando por los siglos de los siglos, pero nunca se alcanza. Y hay que tener cuidado con esa idea de la autonomía energética. Y eso nos lleva a pensar también cuál es el papel del Estado. El Estado debe de ser este regulador árbitro o debe de ser el Estado empresario que produce los insumos energéticos. Si estamos pensando que el Estado va a ser un árbitro y a la vez va a producir los energéticos, como sucede en México, pues vamos a tener que tener líneas muy claras para dividir el papel del árbitro y el papel del jugador. Pensémoslo en fútbol. Si el árbitro también tiene un equipo de fútbol dentro de la liga, pues vas a tener que hacer muy claras las divisiones. Y por eso la autonomía de los órganos reguladores, que va a ser importante definirla y tratarla hacia adelante, ¿no? En esta idea del gobierno empresario, pues tenemos que hablar de las empresas públicas, Darío, y ahí habrá que definir si estas empresas públicas van a tener la posibilidad de tener, van a tener este lugar asegurado, Darío, en el mercado energético y vamos a tener empresas públicas, cueste lo que cueste, o las empresas públicas se van a ganar su lugar, Darío. Y eso nos lleva a esta idea de competencia. Y ha habido mucha experiencia en el mundo en esta idea de la competencia de las empresas públicas y las empresas privadas, y un país en particular fue China, no porque haya sido diferente a cualquier otro país, en Europa también lo hubo esa experiencia, sino por la cantidad de empresas que había, hubo miles y probaron de todo. Y se dieron cuenta, Darío, que incluso las empresas públicas tienen que competir y se tienen que ganar su lugar porque eso le da fortaleza institucional. Entonces, mantener la idea de competencia, incluso con la presencia de empresas públicas, es muy importante. Y de ahí nos podemos ir a la politización. Si tienes empresas públicas, vas a tener el reto de despolitizarlas, porque cuando tienes empresas públicas que se pegan mucho al poder ejecutivo en cualquier país, Darío, tienen dificultades en separar sus decisiones de los temas políticos. Por ejemplo, puedes tener la decisión para desarrollar un proyecto de infraestructura de una empresa pública que a lo mejor no decide el mejor lugar para la empresa, sino porque es un distrito que electoralmente es muy valioso, por ejemplo, ¿no? Sucede en muchas partes. Me parece que este tipo de conflictos tendremos que resolverlos para tener de verdad empresas importantes. Esto nos lleva también a la idea, Darío, como última idea, por los tiempos, de la transición energética, Darío. Será algo que tendremos que tomar en consideración. Y últimamente la transición energética se ve como esta idea del cambio climático, los incendios, el incremento de temperatura, etcétera. Pero también la transición energética es oportunidad, Darío. Eh, de aquí al 2030 se van a crear alrededor de 8 millones en netos, como 6 millones de empleos, Darío, Ujú. solamente en energía limpia, no en la industria sustentable, que es mucho más grande, sino en la industria energía limpia.
y si hacemos algo y hay todavía más esfuerzo por la energía limpia, se van a crear 17 millones de empleos. México, ¿qué pedazo del pastel se va a tomar, Darío? Me parece que esos son conceptos que nos van a ayudar como ciudadanos a evaluar cómo acomodar las piezas del Lego en el sector energético mexicano, Darío. Pues de acuerdo con lo que nos estás describiendo, Severo, y a la luz de los proyectos en materia energética o propuestas de las dos candidatas y del candidato a la presidencia, pues están años luz de lo que realmente requiere nuestro país. Te agradecemos mucho el comentario, Severo López Mestre, especialista y consultor en energía. Muchas gracias, Darío, y un abrazo a ti y a tu auditorio. Igualmente.